Amados hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Saludos fraternos. Nos presentamos ante vuestra audiencia desde el Brasil. Quien les habla, su hermana Ana María Perea y mi hijo Josué Dagua. En nuestro programa Trabajemos con Amor para presentarles el tema Los falsos profetas del pueblo de Israel. Estudio recabado a la luz de las Sagradas Escrituras y la interpretación del varón de Dios Ezequiel Atacusi Gamonal. A través de la historia bíblica vemos a los falsos profetas del pueblo de Israel que se instalaron como instrumentos del adversario, induciéndoles hacia la destrucción de los reinos de la tierra por el espíritu de mentira en la boca de todos esos falsos profetas. Ellos tenían como misión principal hacer que vivan en guerras, ya que los reyes de la tierra se orientaban de aquellas mentiras y se confiaban en la palabra de ellos. Y así pues dejaron el consejo de los profetas de parte de Dios, como nos narra la historia desde tiempos pasados. Tal es el caso durante el reinado de Achab, rey de Israel, quien persiguió a Elías, varón de Dios, que se opuso a los planos de su esposa Jezabel, quien era de su corte palaciega, y hospedaba más de 400 falsos profetas de Baal, los cuales le dieron consejo perverso, consejo mentiroso al rey de Achab. Sí, hermana María, y nos dice en 1 Reyes 22, 19 al 23, que dice: Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Achab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has, y aún saldrás con ello. Sal pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces Dios permitió que ese espíritu de mentira entrara en sus profetas. Ya ellos no buscaban ni consultaban a Dios ni a sus profetas. Y eso también sucedió en el tiempo del profeta Jeremías. Veamos lo que nos anuncia Jehová contra los falsos profetas. Libro de Jeremías 14:14. Dice, dijo entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Veamos también Jeremías 23, 21 y 26. No envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían. Yo no les hablé, y ellos profetizaban. 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces, como estamos escuchando, estos profetas no se les ha hablado,
Dios no les ha hablado, Dios no les ha dicho nada, y ellos salen a hablar mentiras, a engañar al pueblo. Y esa mentira ya la tienen en su corazón. Antiguamente, como vimos, en el rey Achaz, los profetas eran de Baal, y entonces ellos hablaban mentiras, por eso les entró un espíritu de mentira. Mas estos profetas que estamos hablando ahora, ya están en el pueblo de Dios, desde aquel tiempo, desde el tiempo del profeta Jeremías, ya nos está anunciando esto, que estos profetas no quieren oír las palabras de Dios, no quieren escuchar los profetas de Dios, sino que quieren hacer su propia voluntad, hablar sus propias mentiras, y de esta manera, quien les escuche, van a morir. Y asimismo los hubo en el tiempo de los apóstoles, por la cual advertía nuestro Señor Jesucristo. Se levantarán falsos profetas y harán grandes señales. Como dice en el libro de Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. También nos dice en el libro de 2 de Corintios 11, 13, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y luego, tras su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la primera venida, en la casa de Juan diría textualmente: muchos falsos profetas han salido por el mundo, como dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Y esto es notable, pues vemos que en cada país, en cada tribu y en diferentes lenguas, la idolatría se ha apoderado de la humanidad, desconociendo la verdad de Dios. Todo esto era una profecía para el acontecimiento en estos días de la restauración del pueblo de Israel en la tierra del mediodía, es decir, en el Perú, hijo, en tiempo de refrigerio del Señor. El pueblo israelita espiritual habría que recorrer las mismas experiencias antañas, experiencias de idolatría y falsos profetas, en el pueblo de Dios que se restauró en el occidente, como les he dicho, en el Perú y naciones alrededor y la tierra del mediodía. Veamos el inicio, hijo, de la congregación israelita del nuevo pacto universal, para que usted conozca la historia. Inicio de la labor evangelizadora. El hermano Ezequiel, después de haber sido arrebatado al tercer cielo, fue instruido por Dios sobre su obra, para que predicase vestido de túnica. Dios le ordena: ciñe tu lomo y te levantarás, y hablarás todo lo que te mandare. Pondré mi palabra en tu boca, y predicarás de día y de noche, a donde fueras. En el lugar de Río Alto, Penedo, Chanchamayo, con el impulso del Espíritu Santo, el hermano Ezequiel sigue su labor evangelizadora, doctrinando a los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que Dios ha mandado, dando cumplimiento a lo que Dios había ordenado cuando fue arrebatado al tercer cielo. En el mes de junio de 1958, nuestro maestro Ezequiel ya había convertido a un grupo de 70 nativos, hijo. También de la familia Toscano, la familia Humberto Ortega y la familia Prados, Simón Prado, Teodoro Córdoba, o sea, varias familias, realizando el servicio de culto en el patio de la casa del hermano Lorenzo Toscano,
quien cedió un pequeño terreno para el templo, que posteriormente se construyó con madera, material de madera. Poco a poco, hijo, la feligresía fue creciendo, quienes pidieron al hermano Ezequiel reunirse para acordar asuntos espirituales. En esa reunión acordaron crear la organización religiosa con el nombre de Israelitas del Nuevo Pacto Universal. ¿Sí? Además, celebrar las fiestas solemnes 3 veces en el año y la luna nueva para cumplir sin falta ni infringir. Estos fueron los primeros pasos de la restauración del pueblo de Dios en el occidente, en la parte sur, en la ciudad del mediodía, o sea, el Perú. Durante este periodo inicial se abre proyección de expansión hacia la ciudad de Lima, capital del Perú. En el año 1963, el hermano Ezequiel inicia la prédica en la ciudad de Lima, dando cumplimiento lo que Jehová Dios le había ordenado cuando fue arrebatado al tercer cielo. Frecuenta el distrito de Agustino en la zona llamada La Merced, constituyendo una iglesia donde se rendía culto a Dios y cuyo propietario era el hermano Antonio Bellido. Esta casa fue el lugar de trabajo de compilación de los 10 mandamientos de la ley de Dios que el hermano Ezequiel recibió en espíritu en el tercer cielo cuando fue arrebatado. Este arduo trabajo de compilación duró 10 años de intensa meditación, es decir, desde el año 1958 hasta el año 1968. Es en esta fecha, hijo, en el año 1968, que nuestro maestro Ezequiel dio a conocer al mundo la ley de la libertad, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces fue en este periodo de expansión donde surge la primera rebelión de algunos malos miembros. Entre el año de 1968 y 1969, la organización religiosa empieza a crecer con fuerza. Es cuando se rebelan algunos de sus miembros, como la señora Ricardina Matos, Rosena Rojas, los hermanos Pablo y Juan Granda, los hermanos Apoliano, la señora Dionisio Espina, esposa del hermano Ezequiel, su hijo Leoncio. Eran colonos de Peñaplatas y al no estar de acuerdo con las enseñanzas del hermano Ezequiel, se rebelaron, cumpliéndose así lo que está escrito en Miqueas 7:6, que dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Sí, verdad. Esta rebelión de estos hermanos apenas sería el comienzo de una guerra espiritual que el pueblo espiritual restaurado en el Perú enfrentaría. El 27 de octubre de 1968 se lleva a cabo una asamblea general en el distrito de Agustino de la ciudad de Lima, donde por unanimidad acordaron cambiar el nombre de la organización religiosa en el lugar de Israelitas del Nuevo Pacto Universal, como era antes. Le pusieron Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, como es actualmente. Se acordó nombrar una comisión encargada de elaborar el estatuto de la asociación y es reconocida jurídicamente el 26 de septiembre de 1969. Con la ardua labor evangelizadora del hermano Ezequiel Atacusi Gamonal, fue aumentando las iglesias en la capital y a nivel nacional y ahora internacional. Pues en la actualidad ya han traspasado las fronteras del Perú, alcanzando diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y Europa. El maestro Ezequiel, en sus primeros años de predicación y exploración en la selva central, tuvo como principales colaboradores a los hermanos Elías Baltasar y Manuel Canales,
como segundo misionero general, del cual también estaremos hablando. Apartamiento de Jacob, la profecía. Antes de 1968, los israelitas estaban organizados con el liderazgo compartido entre el hermano Ezequiel Atacusi Gamonal y Manuel Canales, quien poco tiempo después se rebeló contra la doctrina y práctica de los enseñamientos de nuestro maestro Ezequiel. Como podemos observar, desde que Dios envió las buenas nuevas al Perú por mano de su profeta Ezequiel Atacusi Gamonal, estos falsos profetas siempre han querido destruir la obra, y de tiempo en tiempo ellos aparecen. Yo escuché que en la década de 70 se alzó como opositor dentro del pueblo el hermano Manuel Canales, quien conformó una nueva denominación llamada los Jacobistas, llevando consigo a muchos hermanos. Sí, hijo. Hay un audio donde el maestro nos narra las circunstancias, cómo fue la separación del hermano Manuel Canales o Jacob. Vamos a escuchar el audio 214. Dice Manuel Canales, que era conocido como el hermano Jacob. Adelante con el audio, hermano. Hay un grupo también que es el que dirige Manuel Canales, o el que dirigía Manuel Canales, que era conocido como el hermano Jacob. Ajá, son los jacobistas. Ajá. Manuel Canales estuvo al principio predicando con ustedes, según parece, ¿no? Sí, él era mi segundo. ¿Y qué pasó? ¿Se fue? ¿Se quiso ir? Bueno, pasó de que un tiempo estaba conmigo y durante que estaba conmigo era muy desobediente, no guardaba el sábado. Era como toda persona humana. Bueno, entonces yo andaba exhortando. Entonces las exhortaciones no resistía, entonces hasta el último ya seguía cometiendo, aún también cometió adulterio. Entonces por ese motivo yo le hice llamar aquí en Lima, para eso ya tenía congregación grande, ya bastante. Entonces reunieron a toda la congregación, yo juzgué, entonces, y ahí donde exhorté, entonces él voluntariamente dijo, yo me separo de la congregación. Y por escrito denunció y que de apartarse de la congregación, y luego diciendo de que él tenía que apartarse, o apartándose, formar otra congregación. Y eso mismo estaba cumpliendo, pero no prosperan tampoco, no tiene congregación grande. No. Habrá pues una congregación de 20, en 2 partes, en 3 partes. Están peor. En parte, por ejemplo, ahí en Uchiza, por ahí al medio, ya están reincorporándose a la congregación nuevamente. Sí. Ya no hay, hasta ahora seguramente ya no se va a decir de congregación de... Esto es una entrevista que le hacen al maestro Ezequiel preguntándole por Manuel Canales, que en aquel tiempo era conocido como el hermano Jacob, y que estuvieron un tiempo predicando juntos. Y el maestro Ezequiel responde que sí, ellos predicaron juntos, mas debido a que era desobediente, pues no guardaba el sábado, ni entraba en corrección, y a pesar de que se le exhortaba, no se corregía, hasta que cometió también adulterio. Entonces fue llamado ante la congregación, pues en aquel tiempo ya eran bastantes, y él voluntariamente se aparta de la congregación, renunciando por escrito, y después forma otra congregación. ¿Fue el adulterio la causa del apartamiento de Jacob? Vea, hijo, no solamente fue el adulterio la causa del apartamiento, sino una serie de circunstancias como su rebeldía y desobediencia en el mandamiento de Dios. O sea, fue un conjunto de cosas. Ah, sí. ¿Y qué hubiera pasado si él no se hubiese pagado por la falta? Bueno, de todas maneras, él ya tenía en su corazón dividir la congregación. Era su destino. Ya eso estaba escrito, que tenía que levantarse para deshonra. Veamos lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 4, verso 5. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano y se apellidará del nombre de Israel. Entonces ya estaba escrito.
Así. Entonces, ¿por qué tenía que salir de entre del pueblo un falso profeta? Bueno, tenía que salir para que se cumpla lo que dice la Escritura sobre la apostasía. Vamos a leer aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Oponiéndose, entonces, vamos a escuchar este audio 56. De nosotros mismos tiene que salir un falso profeta con poder. Adelante, hermano, con el audio. 13 de Deuteronomio. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. 12, 13. 16. En el libro 16, 5 también dice, no podrás sacrificar la Pascua en ningún de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. Solamente en el lugar donde es constituido de Dios, solo allí. Entonces ahora ellos ofrecen, se meten en pecado, para que ellos así ganaran, tal vez más que Israel. Entonces, sus creyentes van a morir, van a ser destruidos totalmente. No sé dónde estará, yo voy a buscarlo, ese estudio tengo preparado. Y va a ser destruido. Si él también, al último, cuando ya se ve claramente las cosas, y al último, al final del juicio, no trata de arrepentirse, también va a perder su vida. Pero si se arrepiente al último, se da cuenta y se arrepiente, se salvará, pero él solo. Sus creyentes, ni uno va a ser destruido. Él solo se salvará. Y eso depende de él. Bien puede ser del todo o bien muere, son los dos. Eso es el destino. De manera que, más claro diremos, según esa actitud de nosotros, amigos, tiene que salir un falso profeta con poder, de los cuales ya está plantado. Así que tengan cuidado. Entonces, como estamos escuchando el audio de nuestro maestro, dice que no se puede ofrecer holocausto ni hacer fiesta, sino en el lugar que Dios escogió. Y sabemos que este lugar es un varón, es Israel. Leamos en Isaías 44:1, dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Entonces, todos los que ofrecen y hacen fiesta en otro lugar, o sea, en otro nombre, van a morir. Porque esta es una advertencia que nos hace nuestro maestro, para que nos cuidemos, pues este falso profeta ya está plantado y este falso profeta ganará muchas almas, dicen, mucho más que Israel. Entonces, también el Señor hace una aclaración y advertencia. Si sus creyentes, o sea, los que siguen a este falso profeta, continúan, van a morir, van a ser destruidos totalmente. Y si él, o sea, el falso profeta, se arrepintiese, al final se arrepiente, él se salvará. Pero sus creyentes ni uno. Más, si no se arrepiente, también va a ser destruido. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a dar un descanso y a escuchar un hermoso himno. Y después continuamos con este estudio sobre los falsos profetas.